En este primer lunes podcastero del 2025 quiero traerte uno de los podcasts que más me han gustado del pasado 2024. Su título es Hechos Reales y te recomiendo que te vayas suscribiendo mientras pongo la intro. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y toca recomendar un nuevo podcast. Este es el Metapodcast diario al otro lado del micrófono y además de recomendaciones de podcast podrás estar al tanto de noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte al podcast Hechos Reales. Recuerda que este podcast se ofrece completamente gratis gracias al apoyo de podcasts como Efemérides Podcast, el programa donde David Tella repasa cada día del año con una efeméride de años anteriores, y ojo que lo hace durante las 52 semanas del año, ya que es un podcast semanal. Si quieres descubrirlo, te voy a dejar el enlace a Efemérides Podcast en las notas de este capítulo. La recomendación que traigo hoy es probablemente una de las más curadas que traiga este año, y mira que acabamos de empezar, pero es que se trata de uno de los podcasts que más me han gustado del pasado 2024. El título de la recomendación de hoy es Hechos Reales y se trata de un podcast narrativo en español que nos presenta historias fascinantes basadas en hechos reales. Y este es el giro de guión, porque no lo parecen. Creado por Álvaro de Cózar, Pilar Sayans, Eva Lamarca y Carola Solé, nombres que os sonarán de otros podcasts como V, Las Cloacas del Estado, X-Ray, Radio Ambulante, Misterio y la Moraleja o El País de los Demonios, entre muchos otros, nos ofrecen un podcast que de momento cuenta con 10 episodios, aunque esto no es del 100% correcto, no es todo al 100% acertado. Luego os cuento a qué me refiero porque no son 10, son 10... Bueno, luego me explico. Dejadme que lea un poco la descripción que nos ofrecen en su web y la adapte un poco a este metapodcast. Este proyecto nace de la voluntad del equipo de contar historias reales, universales y emocionantes en español, en principio. Un espacio para las historias y para los creadores, un lugar donde proyectan y nos trasladan relatos que sorprenden e inspiran, que sirven para entender este mundo tan ruidoso y difícil de seguir. Estos relatos tienen en común el imbatible poder de la realidad, el saber que todo lo que nos cuentan le ocurrió de verdad a alguien. Todas las historias que escucharéis en este podcast son hechos reales, de ahí su nombre, o sea que está súper bien escogido. En cada episodio, que se publica mensualmente, o que se ha publicado mensualmente, ahora veréis a lo que me refiero, y que dura aproximadamente unos 40 minutos de media, encontraremos historias reales pero que son muy sorprendentes. Tan sorprendentes que parecen inverosímiles, y que es que hay algunas que si no tuvieran los datos de los protagonistas y los pusieran, digamos, más genéricos, parecerían mentira. Muchas de estas historias las tendremos muy cerca de nuestros propios domicilios, porque están todas o casi todas basadas en el territorio español, no todas, pero casi. Algunas un poquito más alejadas, como decía, pero bueno, que parece que están escritas por guionistas para una película de Hollywood y sin embargo son historias que ocurren, ya digo, a unos pocos kilómetros de nuestros domicilios, al menos en mi caso, porque me he encontrado con algunas muy cercanas y no estoy exagerando para nada, créanme. Por describiros algunas de estas historias, escucharemos el testimonio e historia de un sargento de policía de origen dominicano que estuvo presente en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos hace justo 4 años. Conoceremos también la vida de una psicóloga que atiende a pacientes mientras ella misma cumple condena en prisión por un delito que os invito a descubrir en este episodio. El casi fichaje de Michael Jordan por el equipo de baloncesto Estudiantes. Una torre de Barcelona que algunos conoceréis o habréis conocido por un episodio del programa de televisión Salvados, que literalmente destroza las mentes de los trabajadores que directa o indirectamente trabajan para Facebook. O la historia de las dos primeras personas que escucharon las palabras de Armstrong cuando pisó la luna y además recibieron la primera fotografía desde la superficie lunar. Y esto, que ya digo, parece una historia escrita para una película de Hollywood, pero no, es la historia de dos personas que, creedme, que viven muy cerquita de nosotros, al menos si sois residentes en España. Como decía al inicio, tiene aproximadamente 10 episodios, y digo esto de aproximadamente porque son 10
publicados en español hasta la fecha. Pero no son 10 en realidad, ya que también ofrecen distintas versiones de estos mismos episodios en inglés o en francés. Y es que han utilizado la voz sintetizada de Álvaro de Cózar, y esto puede sonar muy sencillo hacerlo, pasándolo por alguna inteligencia artificial o por algún GPT, pero hacerlo y que quede un trabajo fino es muy difícil, y aquí yo creo que lo han conseguido. Si os gustan las historias que superan la ficción y que no parecen reales, con hechos reales, os podéis encontrar un podcast que creo que no debería faltar en vuestro agregador o podcatcher de confianza a partir de ahora. Yo personalmente estoy deseando que vuelvan a publicar un nuevo capítulo con nuevas historias, con estas historias reales, lógicamente, y que me sigan sorprendiendo tanto como lo han hecho las 10 que hay publicadas hasta la fecha. Así que desde aquí esta recomendación, que creo que, ya digo, es de lo mejor que se ha hecho en el 2024 y un podcast que no debéis perderos. Os voy a dejar toda la información sobre este podcast, hechos reales, en las notas del capítulo y además en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde también podréis encontrar todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad, en Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo o el propio podcast, e incluso las formas de apoyar y patrocinar este Metapodcast diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.